Hasta hace pocos años habían muchos que decían que la predicación expositiva de la palabra de Dios tenía fecha de caducidad, que ese día había pasado incluso. Pero gloria a Dios, hay muchos que están teniendo otra perspectiva sobre este asunto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante la predicación expositiva de la palabra de Dios? La primera razón que podemos dar es acudiendo a la misma palabra de Dios. Tenemos en ella la promesa, en el Salmo 119, versículo 130, que la exposición de tu palabra alumbra, que da entendimiento al corazón. Es un texto bíblico, es la palabra de Dios que lo dice, pero ¿qué significa esa palabra exposición en este texto? Donde nos dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra al corazón humano. La palabra exposición en ese texto es la palabra abrir. Es exactamente la misma palabra que se usa para cuando, en el contexto en Génesis, cuando Noé abre las ventanas del arca. Él expone lo que hay dentro del arca. Antes no se veía lo que estaba dentro. Ahora él abre las ventanas y se ve lo que hay dentro del arca. Antes no podía salir lo que estaba dentro, pero al abrir, al exponer estas ventanas Noé, ahora la paloma puede salir. Y la predicación expositiva de la palabra de Dios se propone justamente esto: abrir la palabra de Dios y de ella sacar lo que está allí presente. Es todo lo contrario de venir a la Biblia y acercarnos queriendo o sin querer insertar lo que no estaba. Entonces, la predicación expositiva de la Biblia es aquella que se toma en serio el abrir un pasaje. Puede ser un párrafo, típicamente, puede ser un capítulo de la Biblia entera, puede ser un versículo. Tiene que ser una unidad natural de la Biblia y se toma en serio el abrirlo, el explicarlo en su contexto histórico, su contexto en el texto que viene en el capítulo anterior, que viene en el capítulo siguiente, situarlo en el libro donde se encuentra, situarlo en el Antiguo o el Nuevo Testamento, de hecho situarlo en el contexto de toda la Biblia, para que no hagamos que este pasaje venga a decir algo que sería contradicho por el resto de la Biblia. Hace un esfuerzo serio por explicar el texto en su contexto y además aplicarlo a nuestro contexto, al día de hoy. Entonces, la predicación expositiva pretende abrir el texto, exponer lo que hay ahí dentro, traerlo a nuestra situación actual, aplicarlo, para que Dios, a través de esta predicación, alumbre el corazón humano. En un contexto posmoderno, alguno podrá pensar que esto ya ha pasado de moda, pero justamente en cuanto a esto, Robinson, el gran profesor sobre la predicación, Haddon Robinson, argumenta que en una sociedad posmoderna, la predicación expositiva es más importante que nunca, porque ya la figura del predicador no se le concede una autoridad por ser predicador. Sospechamos de los predicadores. Se ha vuelto todavía más importante que el oyente pueda decir: el predicador dijo lo que el texto dijo. Lo que la Biblia dice es lo que dice el predicador. Y por lo tanto, entonces, la autoridad del mensaje es inherente al texto que se ha abierto. Pero podemos todavía añadir toda una serie de otras razones por las que la predicación expositiva es tan importante. En segundo lugar, permite que Dios sea el que marque la pauta. No venimos a un pasaje con un tema ya en mente. No abrimos la Biblia con el tema a ver si este pasaje y de qué manera va a apoyar mi tesis. No. Vengo a la palabra de Dios, lo abro, el pasaje en cuestión, y pido a Dios: Señor, alúmbrame, ayúdame a entender cuál es el tema de este pasaje. Entonces, yo no vengo imponiendo ya de antemano algo, sino del pasaje mismo quiero extraer lo que está allí, porque Dios lo ha puesto allí. Entonces, predicar de esta manera permite que sea Dios el que marque la pauta y no yo. Además, en tercer lugar, respeta la forma que Dios le ha dado a la Biblia. Algunos predicadores, en sus predicaciones dan la impresión de que Dios nos ha dado un diccionario teológico.
A, alegría, amor. B, bendición. C, codicia. D, diezmo. Qué aburrido habría sido la Biblia si Dios nos hubiese dado un diccionario temático de temas. En comparación con esto, Dios nos ha dado todo el drama de la vida de David. Nos ha dado esas escenas delante del monte Sinaí. Nos ha dado esa poesía tan bella que encontramos en los Salmos, o esa otra poesía tan intrigante que encontramos en Eclesiastés, las escenas de las visiones de Apocalipsis. Qué aburrido habría sido si Dios nos hubiera dado un diccionario bíblico de la A a la Z. Pero entonces, ¿por qué lo tratamos así? La predicación expositiva respeta la forma que Dios le ha dado a la Biblia. Y Dios tuvo sus razones, ¿o no?, para dárnoslo así. Respetémoslo, pues. En cuarto lugar, la predicación expositiva facilita el respetar el contexto de cada texto. Porque si yo abordo 20 textos diferentes en una predicación, me estoy autoexigiendo una cantidad de horas de estudio que la mayoría de nosotros no podemos abarcar en la semana o la quincena anterior a la predicación. Cada texto, con su contexto histórico, requiere un estudio tanto de la historia, la geografía, los personajes, la literatura, qué tipo de literatura es, cuál es el contexto literario. Puedo llegar a estudiar uno o quizás dos de estos trasfondos para una predicación, pero intentar abarcar eso para muchos textos realmente no es practicable. Por lo tanto, hay muy pocos que pueden hacer una predicación expositiva de muchos textos diferentes, de distintos contextos. El centrarnos en un solo texto y seguir excavando en ese texto nos facilita el situarlo en su contexto. Sería muy extraño si nos invitaran a formar parte de una expedición arqueológica y que el experto, el erudito, la primera vez que en la primera cueva nos encontramos un tesoro y nos disponemos todos con gran alegría a excavar más, nos dice, no, ya no, vamos a dejar esto y nos vamos a la cueva de al lado a ver si encontramos otra cosa. Y después iremos a la tercera cueva. Y abajo hay una cuarta y una quinta. Y cada vez que encontremos algún tesoro, vamos a abandonar esa cueva enseguida para irnos a otra. El haber encontrado un tesoro en cierta cueva nos llevará normalmente a pensar excavemos más. No vamos a agotar la riqueza de un texto bíblico con facilidad. Pues entonces ahondemos, investiguemos. Y vamos a encontrar que da mucho de sí. No tengamos esa sensación de que tenemos que abandonarlo rápidamente para ir coleccionando perlas en otros textos. Ahondemos, investiguemos. En quinto lugar, la predicación expositiva enseña a la congregación a leer, a entender, a comprender sus Biblias. El lunes por la mañana la congregación debe poder volver a abrir su Biblia al mismo texto que el predicador ha expuesto y entonces ver si es verdad, de los primeros versículos el predicador sacó esta conclusión y veo de dónde ha venido. Y después de la segunda mitad del capítulo vimos esta verdad y cómo se aplicaba a nuestra vida. Y por lo tanto, cuando paso la hoja al siguiente capítulo, ya estoy viendo cómo puedo sacar para mi vida la enseñanza que contiene. Si un predicador ha saltado de texto a texto a lo largo de toda la Biblia, el lunes por la mañana el creyente de a pie, si lo decimos de esa manera, se encuentra confuso. ¿Por dónde abro mi Biblia? ¿Y dónde voy? ¿Y después a dónde saltaré? ¿Cómo me alimento yo mismo? La predicación expositiva, al hacer un modelo de investigación del texto, situándolo en su contexto, aplicándolo a la vida actual, está enseñando de forma implícita a la congregación cómo pueden y deben alimentarse ellos mismos a lo largo de la semana. Hemos visto, por tanto, ya 5 razones por las que la predicación expositiva es crítica para la salud del creyente y de la Iglesia. La palabra de Dios nos insta a ello en el Salmo 119. En segundo lugar, permite que sea Dios el que marque la pauta, no los predicadores. Respeta la forma que Dios le ha dado a su palabra, facilita el respetar el contexto de cada texto
y enseña a la congregación cómo entender y leer sus propias Biblias. No es imprescindible que una predicación expositiva se integre una tras otra en una serie de exposiciones de un solo libro bíblico, a medida o de manera que prediquemos sobre Gálatas capítulo 1 y después sobre Gálatas capítulo 2 y después sobre Gálatas capítulo 3, por poner ese ejemplo. No obstante, si esto lo hacemos, la predicación va a adquirir todavía más fuerza. Si cuando he predicado sobre Juan capítulo 1 lo sigo con una otra predicación sobre el pasaje siguiente en Juan capítulo 2 y sucesivamente, hay una serie de ventajas de esta clase de predicación que no obtendremos de otra manera. Hay tres que están relacionadas unas con otras, tres razones. En primer lugar, evita que siempre prediquemos textos favoritos nuestros. Creo que nos asustaríamos, algunos de nosotros, si alguien estuviera apuntando los textos que hemos venido predicando a lo largo de los últimos años. Quizás nos sorprendería ver, o bien que nos repetimos y siempre estamos actualmente realmente repitiendo el mismo texto, o si no, por lo menos repitiendo cierto género de textos. Textos parecidos que nos llevan a aplicaciones parecidas y énfasis parecidos. Tenemos que preguntarnos si hemos estado predicando ya durante un espacio de años en una congregación, si hemos estado proveyendo de una alimentación equilibrada. A los niños es muy importante que se les dé una dieta equilibrada, ¿verdad? Que no solamente coman pues yogures todos los días, sino que haya también pues carne, verduras, frutas en su justa medida también. Y a una congregación, una iglesia es exactamente igual. Debemos proveer una alimentación variada, interesante, pero nutritiva y equilibrada. Si alguien escribiera todos los textos que hemos predicado, ¿hay un equilibrio? Hemos predicado desde los evangelios y de las epístolas y también de la literatura apocalíptica. Hemos predicado sobre las leyes del Antiguo Testamento, hemos expuesto las narrativas, hemos predicado sobre la poesía del Antiguo Testamento, proverbios, salmos, hemos expuesto porciones proféticas. ¿Hay un equilibrio entre estas cosas que refleje el equilibrio bello y santo que hay en la palabra de Dios? ¿O acaso, si alguien hiciera ese estudio, pues resultaría que la congregación está mal nutrida, desnutrida, porque le faltan algunas vitaminas, algunas porciones de la palabra de Dios no se han predicado? Por una parte, entonces, hacer una serie de exposiciones sobre un libro y después sobre otro nos evita que siempre caigamos en la predicación de los textos que nos interesan, por la razón que sea. La contrapartida, la segunda razón, es que esa serie nos va a obligar a predicar textos difíciles. Seamos sinceros, hay pasajes francamente difíciles de exponer. Algunas de ellas es por su naturaleza misma, el género quizás apocalíptico, a algunos les es muy difícil la exposición, otras es por el contenido doctrinal que contiene, alguna doctrina que nos parece sensible en el contexto actual en el que predicamos. O a veces es por alguna situación eclesial que vivimos, cierto tema nos parece complicado de tratarlo. Bien, ante esto, los predicadores tendemos a caer en uno de dos extremos. Hay quienes van corriendo hacia la polémica y que ven un problema y van a afrontarlo directamente. Hay otros que se retraen y que tienen cierto temor de entonces meterse en ese tema. A uno y a otro, el abordar una serie de exposiciones de libros de la Biblia va a protegerles de los excesos de esos dos extremos. Va a aportar un sano y santo equilibrio en la dieta que estamos predicando día a día, domingo a domingo. Y por lo tanto concede, en tercer lugar, una autoridad al predicador, la autoridad de la palabra de Dios. Si un miembro de la congregación viene después de una predicación y dice, ¿por qué usted ha predicado el capítulo 3 de tal libro hoy? Pues la respuesta tan fácil va a ser, pues querido hermano o hermana,
porque el domingo pasado hemos expuesto el capítulo 2 y Dios mediante vamos a exponer el domingo que viene el capítulo 4. Entonces, si usted se siente de alguna manera retado por el contenido del capítulo 3, no es porque la predicación estuviera hecha a medida pensando en usted, sino que estamos exponiendo todo el contenido de la enseñanza de este libro bíblico. Y por lo tanto la persona tiene que afrontar la autoridad que tenía ese capítulo 3 del libro en cuestión. Por lo tanto, protege al predicador, protege a la congregación y da autoridad a la predicación. Ya hemos visto, por lo tanto, 3 razones que son argumentos también para hacer predicación expositiva en series de predicaciones expositivas. Curiosamente, da variedad también al predicador y a la predicación. La predicación expositiva parece que tiene mala fama. Es cierto que se pueden hacer predicaciones expositivas súper aburridas. ¿Y quién quiere eso? Es horrible cuando un predicador se levanta y dice, la primera frase que dice de su predicación va algo así. Hermanos, la vez pasada, el domingo pasado, nos quedamos en el versículo 22 del capítulo 9 de la epístola de los Hebreos. Por lo tanto, hoy vamos a abordar el versículo 23. Esto es horrible. ¿Quién quiere escuchar eso? Pero no estamos hablando de eso. Curiosamente, la predicación expositiva nos va a llevar a respetar qué tipo de texto tenemos delante. No vamos a saltar como una mariposa de un versículo a otro, sino que cuando estemos predicando sobre una narrativa del Antiguo Testamento, lo vamos a contar con toda la emoción con la que viene contada en el contexto de su libro. Cuando abordamos la poesía, pues va a ser necesario usar todas las metáforas que están allí ya en esa poesía. Cuando expongamos, pues, alguna de casi las, podemos decir, las bromas, los criptogramas que están allí en los proverbios, pues debe haber ese toque casi jocoso, casi irónico que algunas de ellas tienen. La predicación sobre los proverbios, ¿cómo va a ser igual a una predicación sobre una epístola? Por lo tanto, curiosamente, la predicación expositiva nos va a llevar a una variedad de formas en la predicación. No predicamos todos los pasajes de igual manera. Y curiosamente, a la larga, concede más variedad en la enseñanza pública de la palabra de Dios, el predicarlo en series de predicaciones expositivas. Y por lo tanto, ya estamos dando una 10ª razón. Estamos dando un argumento número 10 a favor de la predicación expositiva, que entonces la predicación expositiva nos ayuda a predicar todo el consejo de Dios. Esto es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Los Efesios, cuando se despedía de ellos, de los ancianos en Éfeso, que había expuesto todo el consejo de Dios. No había predicado sobre todos los textos del Antiguo Testamento, seguramente, pero tenía la conciencia tranquila de haber expuesto todo lo que Dios quería que fuera expuesto a esa congregación. Y la predicación expositiva nos ayuda a hacerlo, sobre todo cuando lo hacemos en series de predicaciones encajadas en series expositivas de libros bíblicos. Los 2 últimos argumentos a favor de la predicación expositiva nos llevan al terreno de situar nuestra realidad en el desarrollo de la historia de la Iglesia. Cuando miramos atrás en la historia, los momentos de avivamiento han ido siempre de la mano con la buena predicación expositiva. En tiempos de la Reforma, Lutero, Calvino y muchos más eran excelentes predicadores expositivos de la palabra de Dios. El gran avivamiento del siglo XVIII, Wesley, Whitefield y muchos más, eran grandes y excelentes predicadores expositivos de la palabra de Dios. Por contra, cuando vemos en la historia de la Iglesia los momentos de decaimiento, cuando la temperatura espiritual del pueblo de Dios decae, es porque la dieta espiritual que están recibiendo es pobre. Antes de la Reforma, en un domingo típico en la misa, ¿qué decía el sacerdote? Bueno, los académicos que estudian estos temas nos dicen que predominaban 4 modelos de predicación. ¿Qué hacían? Pues o bien leían sermones de otros,
Bueno, esto en la edad del Internet debe hacernos pensar, ¿verdad? En segundo lugar, hacían juegos de palabras. Un ejemplo real, histórico, era coger la palabra Jesús. La J la hacían representar alguna cosa, la E otra cosa, la S representaba pues una tercera y así sucesivamente. También contaban anécdotas divertidas, que la congregación se riera. Y en cuarto lugar, relataban experiencias vividas por algún héroe de la fe. En su caso, apelaban a los santos que veían en la historia de la Iglesia. Esta dieta produjo la situación tan triste de la Iglesia antes de la Reforma. Y contra esto reaccionaron Lutero, Calvino, Zwingliano y otros, con la predicación expositiva de la palabra de Dios. La salud de la Iglesia en la historia ha ido siempre ligada a la predicación expositiva de la palabra de Dios. ¿Y nuestra realidad hoy? Por último, quisiéramos abordar la duda que algunos parecen tener viendo la predicación, y sobre todo la predicación expositiva, reñida de alguna manera con otros ministerios en la vida de la Iglesia. A veces parece ser que se la ve reñida con la alabanza o la adoración o incluso la obra social o otros ministerios. Pero esto no es así. Si cogemos el ejemplo de la adoración, ¿qué es lo que convierte a los pecadores en adoradores? La predicación del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Un pecador no adora a Dios a no ser que sea convertido, a no ser que su corazón sea alumbrado para ver quién es Dios y quién es Él. ¿Y qué es lo que produce ese alumbramiento del corazón del ser humano? Volvemos al inicio. Salmo 119, versículo 130. Es la exposición de la palabra de Dios la que alumbra el corazón del pecador. Por lo tanto, si queremos más adoración, necesitamos más predicación. Y más predicación expositiva. Estas cosas no están reñidas entre sí. Son almas gemelas, son hermanas gemelas en la familia del servicio a Dios. Por lo tanto, hemos desarrollado hasta 12 argumentos, podríamos añadir más, que nos llevan a ver la importancia de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Por favor, ora por los predicadores que tú conoces. Ora para que ellos nos expliquen la palabra de Dios en su contexto y nos la apliquen a nuestra realidad. Ora para que sean fieles expositores de la palabra de Dios, que hagan predicación expositiva. Y si tienes la enorme responsabilidad de trasladar la palabra de Dios a otros, si tienes el privilegio y el gozo de la predicación, proponte de corazón exponer la palabra de Dios para que traigas luz al corazón de tus oyentes. Proponte de corazón explicar el texto en su contexto, aplicarlo a la situación actual. Proponte de corazón ser un predicador expositivo para la gloria de Dios.